Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de lombrices, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacrespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las heladerías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerri y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de simples. Hermanados en el mismo rito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera. Bienvenidos al Subsuelo de la Patria, soy Manuel Valenti, gracias a estar como todos los sábados. Hoy no está Nicolás Canosa, está de viaje, está de vacaciones de invierno, así que prontamente va a volver. Pero tenemos hoy un invitado, un periodista, alguien que está en los medios, el compañero Julián Barsavsky, periodista de Página 12. Gracias por estar. Bueno, antes de arrancar el programa queremos dejarle el teléfono de contacto para que nos dejen mensajes si quieren. Nos gusta que nos manden mensajes, es importante, nos da fuerzas. Pueden llamarnos al 4249-7123 o Twitter, @subsuelopatria. Sirve también para mandarnos mensajes por Twitter, lo que nos quieran decir. Bueno, hoy vamos a tener dos temas que están en agenda, uno nacional tanto como internacional y el otro puramente de un tema de índole internacional, pero que afecta a la soberanía de los pueblos. El primero es el tema de los fondos buitre, la contienda del gobierno argentino por la disputa con los fondos buitre, que hay nuevas noticias. Kicillof se juntó esta semana, estuvo en Nueva York con los representantes, con el mediador Pollack, que parece ser que poco tiene de mediador, ¿no? Los representantes de los fondos buitres, los que serían los holdouts, están por fuera de la reestructuración, que bueno, para refrescar es que quedaron por fuera de la reestructuración, ¿no? Estos fondos, y hicieron no una denuncia para cobrar la totalidad de la deuda. Y Griesa aprobó en una primera instancia, el gobierno argentino apeló, se fue a una segunda instancia, la Corte Suprema Norteamericana rechazó ver el juicio y ahora se está en una mediación, ¿no? Que es la situación en la que estamos ahora, que son estos fondos buitre que compraron los bonos, o sea la deuda argentina defaulteada, que es a lo que se dedican estos fondos, y a luego venderla o a través de juicios cobrar exuberantes ganancias superiores en este caso al 1000% lo que están queriendo cobrar los fondos, sin trabajar, sin producir nada. Sin hacer nada, ¿no? Sería. Sí. Para mí es una muestra de cómo funciona en Estados Unidos la justicia, que supuestamente es el paradigma, ¿no?, de la democracia en el mundo. Pero la Corte Suprema de Justicia, yo estaba leyendo, directamente en ese lugar que es el reino del lobby, cada juez pertenece o a los republicanos o a los demócratas. Extraoficialmente, pero de hecho, y que todo el mundo lo sabe, porque responden a los lobbies. Y en ese lugar que es el reino del lobby, bueno, pues la misma Corte Suprema de Justicia en realidad es parte indirecta de este fallo porque rechazó la apelación argentina. O sea, por momentos Obama simula, bueno, pero no estamos con Argentina, no es cierto. Es muy claro cómo la justicia norteamericana nos está tirando el zarpazo de vuelta. Ya nos dieron el gran zarpazo en los 90, le fue muy bien
ahora encontraron que todo eso se revirtió, le sacamos YPF, le sacamos aerolíneas de distintos países, y ya no tienen de dónde sacarnos, ahora ¡pum! Es el último manotazo. Bueno, ahora les vamos a robar por este lado, les metemos la mano en el bolsillo otra vez. No se rinden nunca. No, aparte el gobierno realmente, un gobierno que salió, ¿no?, de una situación crítica desde el punto de vista económico, social, crisis política, también debilidad en las instituciones y en los representantes, no parecía que el enfrentamiento iba a ser tan feroz por el lado del gobierno argentino. Digo, está poniendo toda la carne, diríamos, ¿no?, en la calle. Sí, yo leía ayer las declaraciones de Macri diciendo, y bueno, hay que ir y pagarles todo de alguna manera, y negociemos. O sea, si hubiera habido otro gobierno, estos van y no la pelean nada, van y les pagan. ¿Cuánto es? Tomen, acá está. Uh-huh. Es de alguna manera un castigo a un mal ejemplo al mundo. Uh-huh. Un país que demostró, bueno, esta deuda fraudulenta no se puede pagar, no la vamos a pagar, la vamos a reestructurar de la manera cómoda para nosotros. Y eso es peligroso porque si cunde el ejemplo, todo el Fondo Monetario, los fondos buitres, los grandes bancos multinacionales, están en problemas porque viven de eso, de saquear, de prestar a tasas usurarias y hacerse cada vez más ricos. Sí, aparte no es que la propuesta argentina, me parece que lo deja muy en claro Kicillof, que después vamos a ver el informe, que dice, nosotros le presentamos una tasa rentable, no es que le estamos proponiendo no pagarles, porque también un poco el lobby, como venís diciendo, a nivel nacional, los medios nacionales, los medios que tienen el patrimonio hegemónico, ¿no?, de los televidentes, y también por otro lado de lo que se comenta por lo general, lo que uno sabe en superficie, dicen que el gobierno no tiene voluntad de pago, que no hay voluntad de ni la presidenta, y que las malas, otra vez con esto de las malas formas, o de... Sí. Porque el ministro de Economía en la conferencia de prensa no tuvo buenas expresiones, parece que no hay posibilidades de acuerdo. Dicen, no hagan enojar al juez, te dicen. Que somos niños. Como si no fuera un proceso de jurisprudencia, ¿no? Como si no hubiera leyes, como si no hubiera que quebrantar leyes, sino que hubiera totalmente, digo, abiertamente, torcer voluntades, porque en todo caso no hay que torcer o no hay que ser agresivo en contra del juez, que puede tener voluntad o no tener voluntad. ¿Viste? Argentina lleva como 8 años pagando esa deuda reestructurada y que es un bastante buen negocio para la gente que la tiene porque se les paga 3 veces por año si se cobran los cupones del PBI. No es, conozco gente argentina porque hay argentinos tenedores de bonos de esas deudas. Uh-huh. Y no es para nada una mala inversión, entrando a este canje, los fondos buitres ganan todavía mucho más que la gente que estaba en el canje porque tenía los bonos de antemano, porque ellos ya los compraron por moneditas. Claro. Por moneditas, ganan muchísimo. Recién hablábamos un cachito antes de salir al aire, porque vos me decías, esto es algo extraordinario, digo, no yendo a lo técnico, pero ¿por qué es extraordinaria esta situación? Pues no pasó nunca, o sea, han habido a lo largo de la historia reestructuraciones de deuda, pero no pasó que haya un pequeño sector que no ingrese, haga un juicio internacional, lo gane y pretenda cobrar el 100% del capital, lo cual a su vez obligaría al país, a Argentina, después contra todo el 92% de los que aceptaron el canje, le van a dar menos, ustedes son los que demostraron buena voluntad, le vamos a dar menos y al que nos hizo juicio tramposamente le vamos a dar más. Es una cosa insostenible, nunca pasó. Bueno, vamos a ir a ver el primer informe de Kicillof en su conferencia de prensa en el Ministerio de Economía a la vuelta del viaje en Nueva York. Entiendo yo que hay una especie de campaña encaminada a sembrar incertidumbre, pánico, terror, como quieran llamarlo, vinculado a la palabra default. Como todo el mundo sabe, la palabra default es una palabra que consta en los contratos de la República Argentina. No es una impresión, no es una sensación térmica, no es un adjetivo, no es una munición, es una cuestión eminentemente legal. Es muy claro que Argentina se encontraría en default si alguno de los llamados eventos de default o eventos de incumplimiento que constan en nuestros contratos y en los prospectos de deuda hubieran ocurrido. No ha pasado el no pago, no ha pasado una moratoria
y validez, que la República objete la validez de los títulos públicos externos, tampoco ha ocurrido. Así que ninguno de los eventos de cumplimiento, y lo puede entender cualquier persona, han sido las cosas que ocurrieron con la deuda argentina. Por el contrario, el que parece que todo el mundo le preocupa, el no pago, es precisamente el que está más lejos de haber ocurrido. Porque si ahora hay una disputa en los tribunales de Griesa, si ahora hay problemas entre los bonistas, los bancos y todos los actores vinculados, es justamente porque Argentina pagó. Y esto no lo duda ni el juez, que lo ha dicho en su audiencia. El juez perjudica a terceros, porque para favorecer a los buitres, como parece ser uno de los objetivos centrales de este juez, favorecer a los buitres, para favorecerlos, ahora está poniendo en cuestión el cobro de terceros, que son los bonistas que sí entraron al canje. Para que un 1% cobre, está poniendo en dificultades al 92%. Me parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima que no es, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre la gente no va a invertir, como no va a invertir va a haber un desastre y esto agrava, y la inflación, y el desempleo, y bueno, las 7 plagas. Pero son los que quieren que eso pase, porque no está en los prospectos, no estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo no tenía para pagar el vencimiento. Así que esta es una situación contemplada en los prospectos, claramente no un default, porque no hay un default Griesa en ningún prospecto del mundo. A nadie se le ocurrió que esto podía pasar, que un juez diga, no se puede pagar este bono hasta que se paga otro y voy a embargar estos fondos o voy a detenerlos. Esta es la novedad, pero está contemplada la posibilidad de que haya alguna restricción, algún obstáculo para el cobro, debido a alguna de estas circunstancias, siempre tomadas como transitorias. Así que, señores, lo que le quiero decir a todos los argentinos es que ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Me sorprendió mucho la declaración del señor Pollack, un presunto mediador imparcial, que sin embargo ha hecho una declaración inflamante. Todas estas controversias parece haberlas resuelto. Le costó mucho resolver esta mediación, no convenció a los buitres de que depusieran su actitud, aunque yo he declarado que lo intentó, porque efectivamente una parte de la conversación, cuando yo le dije la República puede hacer esto, 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 se fueron a deliberar con el mediador, que me prometió que iba a intentar que nos concedieran ese stay sin ninguna condición, sin plata que no podíamos poner, pero no lo consiguió, fracasó en su intento de mediación, pero ahora la careta se le ha caído porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres. Hay incentivos para que los privados lo resuelvan, y efectivamente esto puede pasar, de hecho eso han informado los diarios. Que alguno diga, bueno, mi patrimonio caería en tanto, yo no veo en principio que haya una actitud patriótica, la puede haber, pero me parece que hay plata de por medio. Entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner. Y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, no puede participar de ese acuerdo. Porque si yo le digo a alguien, vos poné la plata y yo después te la doy, estoy violando Rufo. Estoy pagando yo más a los bonistas. Y todo el mundo lo va a saber, entonces va a ser lo mismo que si pago yo. Bueno, seguimos con más del subsuelo de la patria. Acabamos de escuchar a Axel Kicillof. Qué bueno que en sintonía con lo que dice Cristina, que dijo que van a tener que inventar un término nuevo porque esto no es default. Porque un default es cuando el gobierno no tiene posibilidad de pago. Y lo que está sucediendo con la Argentina no es eso. Está la voluntad de pago, pero hay un bloqueo por una decisión legal del juez que ya empezó a traer problemas, ¿no? Porque esto, digo, si Argentina pierde y los que quedaron por fuera del canje, quedarían todos los canjes que han hecho los países, que lo hacen todos los países del mundo con sus deudas, que reestructuran sus deudas, se verían en una situación muy complicada, ¿no? Sí, yo creo que la movida de Kicillof fue muy inteligente porque los descolocó a todos.
el juez había advertido, si ponen la plata para pagarle a los que están afuera en el Bank of New York, se la vamos a congelar, y él, en vez de dar marcha atrás, la puso. Y el juez se dio cuenta que era una medida muy extrema expropiar eso, y dijo, bueno, la dejo pasar. Y Argentina pone en evidencia, o sea, deja muy claro que está dispuesta a pagar, y que si se deja de pagar no fue porque Argentina no quiso pagar. Entonces no hay un default, que es lo que se quiere hacer para criticar al gobierno, para lograr doblarles el brazo y que paguen. ¿Vos creés que esto es una disputa jurídica o es una disputa política, económica? Para mí hay una disputa específicamente económica. Hay privados que son los fondos buitres, privados no muy poderosos, pero que utilizan su poder de lobby político porque son parte del establishment norteamericano, político y económico. Eso está muy mezclado en Estados Unidos. Entonces es política y es económica. O sea, en Estados Unidos vos sabés que es sabido públicamente que tal senador, tal diputado responde específicamente a tal grupo económico, a tal grupo de lobby, porque son los que les bancan la campaña directamente, y eso se sabe, es público, incluso se publican incluso los aportes, y responden a grupos de negocios, todo el Congreso norteamericano, eso está claro. Claro, a todo el aparato de lobby, como las calificadoras de riesgo, que más allá de que los datos que tienen no tienen una incidencia real en la economía, obviamente ya están aumentando a cifras siderales. Se disparó el riesgo país a un 8,5% más, y hay una organización que se encarga de controlar de alguna manera, que no existe un control real, o sea, una legislación internacional que controle el mercado financiero. Hay una organización de privados que se encarga de regular las organizaciones financieras y estas deudas, que se llama ISDA, que engloba muchos bancos y muchas entidades financieras, que está dirigido por 15 tipos. Estos 15 tipos declararon de forma expeditiva en una hora que la Argentina, en la situación compleja que sabemos que está, se encontraba en default. ¿Qué dispara esto? Que muchos bonistas, que los bonistas que quedaron afuera de la estructuración, puedan cobrar el seguro por default que tienen. ¿Qué significa esto? Que van a cobrar más del 1000% de lo que pagaron por sus bonos. Entonces, de alguna manera sería, bueno, si no la ganamos por el juicio, la ganamos por el otro lado. Y a esto, el gobierno argentino, ¿por qué no lo va a pagar el gobierno argentino si esto se dispara? Pero también sentaría un precedente. Entonces, la Comisión Nacional de Valores también hoy envió una denuncia a la Comisión Nacional de Valores norteamericana para que investigue este posible fraude económico. Y a lo que quiero decir con esto es que estos tipos se quieren salir con la suya, utilizando las fisuras no jurídicas, no a partir del trabajo, sino de la especulación. Cristina habla de esta crisis del sistema mundial. ¿Cómo lo ves vos esto? De que algunos de la especulación, hagan negocio, vivan de eso. El sistema capitalista en general tiende a la maximización de la ganancia con la minimización de la inversión. Por lo tanto, no hay negocio más redondo que el negocio financiero. Vos no tenés que invertir prácticamente trabajo. En el caso de los fondos buitres no invierten prácticamente nada de dinero porque compraron bonos con moneditas. Está esa tendencia que es la especulación financiera lo que hizo estallar la burbuja económica en España y también en Estados Unidos. O sea, el sistema financiero tiende a eso. Cuando se rebalsan de agua, hacen esos intentos de ordenar un poco jurídicamente porque se hunde todo en el fondo. Pero después vuelven a empezar, está en la naturaleza del sistema financiero y del sistema capitalista. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en un pequeño informe que preparamos, hablando sobre un discurso de Néstor en el 2004 y a ver qué decía sobre los fondos buitre. Empezar a leer un discurso que pronunciara mi compañero, Néstor Kirchner, siendo ya presidente, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, en febrero del 2004.
lo que él denominaba el infierno. Lo deben haber escuchado miles de veces. Estamos en el infierno, bueno, en el 2004 estábamos en el 8º círculo del Dante, digo yo, del infierno, más o menos en el 9º. Y decía esto Néstor Carlos Kirchner: me cuesta creer que en la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. Y algunos no se den cuenta que hay millones de argentinos que nos miran con los ojos llenos de lágrimas, olvidados hasta de la esperanza, que están esperando que sus otros hermanos argentinos tengan el coraje y la dignidad de reconstruir la convivencia social y la justicia en nuestro país. Nosotros, él siempre hablaba de nosotros. ¿Vieron que hoy hay un yo en primera persona? Bueno, él era de la generación, como yo, de los nosotros. Nosotros, se los puedo asegurar, tenemos que caminar por ese rumbo. Yo les digo que no es un capricho, ni una posición, como dicen algunos, intransigente, cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda. Estoy hablando con la verdad. Y también digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no podemos volver a permitir. Yo no endeudé a la Argentina, ni ustedes endeudaron a la Argentina. Los que endeudaron a la Argentina son los que siguen diciendo que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron, los que nos llevaron a la situación de indignidad. Y todos recordamos con toda nuestra fuerza lo que está pasando y lo que está sucediendo. Recuerden, estamos hablando de febrero del 2004. No se había pagado nada a nadie, no se había arreglado nada con nadie, no se le había pagado al Fondo Monetario, en el Club de París, 2 dígitos de desocupación, 22% de los votos, la gente en la calle a través de piquetes que todavía seguían por todos lados. Esta era la Argentina donde este hombre estaba hablando y diciendo estas cosas. Queridos amigos, nuestra posición es razonada, seria, que no nos coloquen como en la década pasada en la situación de que hacemos esto o se viene el caos. Para recuperar a la Argentina habrá que pasar por momentos difíciles. En cuanto a la situación, que algunos dicen que nos apuran, claro que me apuran. Pero cada vez que me apuran, yo no pienso en los que me apuran, sino en los que sufren. Y si me pusieron de presidente, debo tener el coraje y lo que hay que tener para defender nuestra querida patria y nuestros queridos intereses. Y seguía diciendo, queremos convivir, escuchen, porque siempre lo quisieron presentar como que no le importaba el mundo, que nada le importaba, que era un loco. Ojalá hubiéramos tenido más locos como este. Queremos convivir integrados a un mundo. Pero también es hora de que ese mundo les ponga freno a los fondos buitres. Año 2004. Le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Todavía no se había, faltaban 4 años para la crisis mundial de Lehman Brothers. Y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y necesita la mano solidaria del mundo para resurgir. No sobreactúo ni hago verborragia. Se lee en estos días casi las mismas palabras. Se ve que él leía lo mismo que estamos leyendo nosotros. No sobreactúo ni hago verborragia, ni estoy haciendo campaña para las internas, como algunos quieren decir. ¿Se imaginan quién habla? Que ya le faltan 500 días. Tengo por ahí uno que me cuenta los días que me faltan, así que, como algunos, ni estoy haciendo campaña para las internas, como algunos quieren decir. Estoy tratando de que definitivamente los argentinos podamos, entre todos, tomados de la mano,
generar el proceso de reconstrucción que le dé a este país el rumbo y la identidad nacional perdida, que la tuvimos en algún momento y que fue la alegría de nuestros abuelos y de nuestros padres. Quiero llamar a todos los argentinos a no caer en ningún tipo de división partidaria. Hay momentos de la historia en que nuestra bandera nos debe cobijar a todos. Debemos tener la grandeza de caminar juntos por la avenida de la patria para volver a construir esa nación que dé justicia, de dignidad, de trabajo y que pueda recuperar la producción. Por eso, que no nos vuelvan a meter miedo. Argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad, les pido que estemos con los ojos bien abiertos. Yo les voy a ir contando todo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Las responsabilidades que asuma siempre se las iré diciendo, como lo hice hasta ahora. Pero los argentinos debemos hacer entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Muchísimas gracias, argentinos. Termina por compartir este momento. Y decía en el 2004, cuando nadie creía posible que podíamos hacer tanto, y muchísima fuerza, que un futuro distinto es posible. Lo decía en medio de la devastación, de la nada, de la desesperanza y de todo lo que nos habían pasado, porque por sobre todas las cosas era un hombre que creía en la fuerza de los argentinos, en la voluntad de los argentinos. Bueno, seguimos con más del Subsuelo de la Patria. Si te querés comunicar con nosotros, llamanos al 4249-7123. Llamanos, dejanos algún mensaje, decinos los que quieras. O a través de Twitter, @subsuelopatria. Dejanos tu mensaje, dejanos algún saludo, algo que quieras comentar sobre el programa. Bueno, y seguimos con Julián Barsavsky. Y ahora vamos a hablar de el conflicto palestino-israelí. Que no inició, o sea, volvió a iniciar el conflicto armado, pero este no es un nuevo nuevo. episodio de una guerra que lleva 66 años. Y este episodio tiene una explicación no dicha en general, que tiene que ver con el reciente acuerdo que habían hecho Hamas, el grupo que gobierna el Estado, digamos, la provincia palestina de Gaza, por decirlo de alguna manera, con la OLP, que era de Arafat, que ya murió, que gobierna en la franja de Cisjordania. Habían hecho un acuerdo para unificar, porque se habían dividido. Cuando Hamas ganó las elecciones, se habían dividido. Entonces, esto implica que Hamas, al volver a amigarse con la OLP, que son los más moderados, tácitamente está apaciguando sus posturas. Está directamente diciendo, bueno, vamos a reconocer el Estado de Israel sin decirlo, y vamos a negociar, queremos la paz, para eso tenemos que dejar de tirarnos bombas y sentarnos y hablar. Lo que no quiere hacer Israel. Cuando Israel vio que se unían de vuelta a los palestinos y que querían la paz realmente, ya no iban a tener más excusas para decir son terroristas, hay que matarlos. Entonces lo que hace Israel es buscar la excusa de estos 3 chicos judíos cobardemente asesinados. Le echaron la culpa a Hamas sin ninguna prueba. Esos chicos no fueron ni siquiera asesinados en el sector que gobierna Hamas. Aparentemente fue un sector pequeño, muy radical, que se llama Yihad Islámica. No queda muy claro porque nadie sabe quién fue. Nadie se lo adjudicó, ¿no? No, nadie se lo adjudicó y no hay prueba alguna de quién los mató. Al día siguiente los judíos quemaron vivo a un pibe palestino en Jerusalén. Lo quemaron vivo. O sea que por venganza ya se vengaron. Pero agarró a Israel y sin ninguna prueba, como las armas químicas de Saddam Hussein, dijo, fue nada más a bombardear, a destrozarlos. Cuando vos empezás a bombardear Gaza, obviamente que los de Hamas se están defendiendo y te van a tirar lo poquito que tienen, unos cohetes que no matan a casi nadie. Entonces ya tienen, otra vez hacen toda la campaña mundial. Terroristas, hay que matarlos, hay que exterminarlos a todos. Cuando empieza de vuelta la guerra, Hamas se separa otra vez de la OLP, o sea, porque la OLP no está a favor de métodos violentos. Entonces, ¿qué logra Israel? Romper la unidad palestina y que una vez más nunca se vuelva a negociar y que no se le dé nada a los palestinos y seguir humillándolos, quién sabe hasta cuándo.
¿Y por qué? A ver, digo, porque uno ve estos enfrentamientos que parece porque el Estado de Israel está recuperando territorio que le pertenece, ¿no? Pareciera eso lo que dicen los medios internacionales como la CNN, todos esos. ¿Cómo es el conflicto? ¿Cómo se inició? Digo, porque dijiste esto tiene una data de 66 años, digo, ¿cómo viene la mano acá? Esto se inicia con la creación del Estado de Israel a través de la ONU después de la terrible genocidio que sufrió el pueblo palestino, del cual los árabes no son los responsables, ni remotamente. Y al crearse ese Estado, llegan grupos armados judíos de ultraderecha que dicen, de acá nos echaron a nosotros en el año 70 después de Cristo, los romanos, se hace cerca de 2000 años. Y ahora volvimos a la tierra sin pueblo, según las teorías del sionismo. La tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, lo que había era otro pueblo, estaban los palestinos, Claro. que son musulmanes, que ni existían los musulmanes en la época de los romanos. Mahoma es muy posterior. Entonces dijeron, estas tierras son nuestras, y se empezaron a masacrarlos y echarlos. Iban aldea por aldea, los quemaban las aldeas, a veces con la gente dentro de sus casas, mataban a 20 para que se vayan 200, y así los fueron corriendo todos, cerca de 1 millón de palestinos y amuchándolos todos en la franja de Gaza. O sea, partamos de que el origen del conflicto es una gran injusticia cometido contra el pueblo palestino. Si hay alguien que tiene que ceder alguna vez, mínimamente, para que haya paz, es el pueblo de Israel. Claro. Y nunca se dieron nada, siguen avanzando. En Cisjordania, vos ves que siguen metiéndoles colonias, le dicen, bueno, ahora esta tierra que vos cultivás, ahora vamos a hacer una colonia judía acá, porque bueno, esto no es tuyo, vos te tenés que ir, y así los van encerrando, les ponen un muro, no los dejan pasar, y Gaza lo han convertido en un gueto, están encerrados, están bloqueados. Los únicos 2 países del mundo bloqueados son Cuba y Gaza. Claro. Y por eso lo siguen atacando, porque no se rinden nunca. Los musulmanes no se rinden, son rebeldes por naturaleza, no se dejan dominar, no se van a rendir nunca. Entonces los tienen bloqueados a la franja de Gaza, solamente porque a Israel no le gustó que Hamas ganó las elecciones limpiamente, bloqueados por aire, por mar, no pueden usar su mar, no pueden ni pescar, mucho menos importar nada, y por tierra, están encerrados de hambre viviendo de la caridad de la ONU. O sea, son un pueblo sitiado. Completa, o sea, sitiado realmente, porque el de Cuba es un bloqueo comercial mayormente, Sí. pero estos están sitiados. Es peor todavía, peor. Sí. Y digo, porque también, bueno, el Hamas está catalogado como una organización terrorista, más allá de que ganó elecciones democráticamente en el sector de Gaza, que está separado del de Cisjordania, para el que no sabe quizás. ¿Y por qué crees esto de catalogar de supuesto terrorismo? ¿Por qué poner al Hamas como una organización terrorista? ¿Cuál es el origen? Esto remite directamente, por ejemplo, a la guerra del Golfo, con las supuestas armas químicas de Saddam Hussein y su supuesto alianza con Al Qaeda. Saddam Hussein era sunita, nada que ver con Al Qaeda, pero bueno, y tampoco encontraron las armas químicas. Claro. ¿Qué hace? Construyen un enemigo terrorista, y una vez que está justificado el terrorista, hay que aniquilarlo. Le matas a ellos, a sus padres, a sus hijos, a sus vecinos. No vale nada, porque al terrorista no hay derecho. ¿Qué es Hamas? Hamas es un partido político de las múltiples expresiones que tienen los palestinos, que tiene una visión más religiosa. Por ejemplo, yo ahí tengo mi diferencia, yo no soy religioso, ellos son religiosos, pero ellos se unifican, ellos construyen su rebeldía a partir de la religión, y eso es respetable, su cultura funciona así. Claro. Ellos tienen derecho a elegir quiénes los van a defender y cómo defenderse. En Gaza, Hamas ganó las elecciones, que tiene toda una red política, de salud, de alimentos, de cuidado social. Trabajan, evidentemente son una organización política que está al poder de un Estado no reconocido, un semiestado que tiene derecho a tener una fuerza armada como cualquier país del mundo. Y Hamas tiene su gente armada para defenderse como cualquier país del mundo. Sí, tiran cohetes, lo único que tienen, pero si eso es terrorismo, entonces Israel es 1000 veces más terrorista, porque lo que están haciendo es una masacre. Llegó al extremo Israel, no solamente de tirar bombas al tuntún, donde sabés que ahí matás niños porque tiene la densidad de población más alta del mundo, la franja de Gaza, donde muere gente. Claro. Pero llegó al extremo de que una lancha israelí en la costa mediterránea de Gaza
fusiló a los tiros o a cohetazos a unos pibes que estaban jugando al fútbol en la costa, sin árboles, sin casas alrededor, a la vista de la prensa internacional que lo vieron por la ventana de sus hoteles. Primero les tiraron un bombazo, le erraron, los pibes salen corriendo, eso está filmado, está en YouTube. Y los bajan, ahí no hay posibilidad alguna de error, están tirando a matar niños y eso es racismo. No sé, la dictadura militar argentina no se atrevió a pegarle un tiro en la cabeza a un niño, aún con toda su crueldad. No llegaron a pegarle un tiro en la cabeza a un niño vivo. Los israelíes se atrevieron a eso es nazi. Yo eso lo he puesto en internet. Yo tengo, la mitad de mi familia es judía, es de origen judío. Y tengo familiares lejanos que se ofenden y dicen, no, sos antisemita, o sea, cualquier crítica a Israel te convierte en nazi. Claro. O sea, soy mitad judío, tengo familiares gaseados en Ucrania, tengo mi tío abuelo héroe de guerra, el casco de un nazi en mi casa, que lo ajustició mi tío en combate. Me pueden decir cualquier cosa menos judío, porque o sea, si no fuera trágico daría risa. Claro. Y entonces llegan al extremo de matar niños, parece un ensañamiento especial con los niños inclusive, es una cosa, un odio racial imposible de defender y que el mundo no reacciona, los gobiernos del mundo, salvo los de Latinoamérica, nadie reacciona, dejan pasar. ¿Por qué crees que la comunidad internacional no reacciona ante esto? Porque Israel para mí es un enclave occidental, que es muy distinto a una colonia. Una colonia es donde vos entrás y dominás. Es un enclave para colonizar a los palestinos, a los árabes. Porque los árabes, como te decía antes, son rebeldes, no se dejan dominar. Es el único prácticamente lugar del mundo donde a Estados Unidos le cuesta mucho meter un pie, meter una base militar. Estados Unidos es una base militar completa. Israel es una base militar completa de Estados Unidos, donde tienen más de 100 armas nucleares. O sea, cualquier problema que tienen ellos, pum, 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 pueden destrozar todos los países árabes en 2 días si quisieran. Por eso la opinión pública internacional no actúa, porque es parte del establishment occidental, dentro de esa visión de civilización y barbarie, ¿no? Los árabes son los bárbaros, son los incultos, la raza inferior, según dicen muchos israelíes, mientras que Occidente es lo avanzado, es lo tecnológico, es lo poderoso. Entonces somos nosotros ahí. Esa es la mentalidad. Entonces ellos son nosotros y los que hagan a ellos los tenemos que defender. ¿Y no te parece que de alguna manera hay como una doble vara cuando vos hablabas antes de que ellos son una organización política, el Hamás, pero a su vez religiosa, digo, está mezclada, no son una organización secular? Y de alguna manera pareciera lo mismo el Estado de Israel, ¿no? Porque se escudan y se victimizan en el pueblo judío, pero después accionan como Estado de forma imperialista. Digo, se legitiman y se victimizan cuando uno critica, lo dicen que uno es un semita por las acciones de ese Estado. ¿No crees como que hay una...? Para mí esa es la gran contradicción que yo no me puedo explicar y es lo que ofende a todos mis familiares judíos. O sea, un pueblo que fue víctima de un genocidio es el que menos en la historia podría llegar a repetir eso, porque ya estuvieron en el lugar de la víctima. Entonces vos tenés que saber lo que es ser víctima y no le puedes hacer eso a los otros. Eso es una contradicción absoluta, yo no me la puedo explicar. Nace de esa visión que es el sionismo, que es una visión, una forma de pensar supremacista. O sea, ellos hablan poblar un pueblo sin pueblo, una tierra sin pueblo, donde no hay pueblo. O sea, le quitan la otredad al palestino, el otro no existe, lo niegan, que era un poco lo que hacía Hitler, negar al judío, hay que arrasarlo. Lo mismo está haciendo Israel desde que comenzaron. Hubo un solo momento en la historia cercana en que dijeron, bueno, vamos a negociar. Se sentaron Yitzhak Rabin con Arafat. Hicieron acuerdos, se avanzó un poquito y cuando era el momento de actuar en serio, de realmente reconocer un Estado palestino, Israel pateó el tablero. La ultraderecha israelí, ni más ni menos que mató al presidente israelí. Los mismos israelíes mataron a Yitzhak Rabin. Lo mataron. Y después, para colmo, el pueblo israelí votó a la ultraderecha, que estaba en contra de los acuerdos de paz, de alguna manera como aprobando ese asesinato, ¿no? Indirectamente, y por si fuera poco, está bastante probado, o muy sospechado, que Arafat fue asesinado, envenenado por los servicios secretos israelíes, en connivencia con la CIA, que probablemente le dio la tecnología, que ellos le aportan todo. Se han hecho estudios en el cadáver de Arafat en Suiza, se hicieron 2, uno no dio nada, en un país, en Suiza, uno dio que lo fue envenenado Arafat. O sea, minaron completamente, o sea, no dejan que haya un interlocutor para negociar la paz. Ellos no quieren tener un interlocutor
en Gaza, y por eso precisamente es que Israel de alguna manera propició la llegada al poder de Gaza. ¿Cómo lo propició? Humillando a los palestinos, demostrándoles en los hechos que no hay forma alguna de resistir pacíficamente, porque son agredidos violentamente, matados, encarcelados. Entonces los palestinos llega un momento en que se hartan, que no aguantan más y quieren defenderse como sea, es la desesperación. Entonces votaron por Hamás y lo eligieron como el brazo armado para que los defienda. Claro. Con una de estas personas que tengo en mi Facebook, también de origen judío, que están como en el medio, que no defienden a Israel, pero se quedan confundidos en una especie de neutralidad por esa idea de que los de Hamás son terroristas. Y es lo mismo, son los palestinos defendiéndose, ni más ni menos que eso. Construyen un prejuicio, ¿no? Digo, esta idea del terrorismo, esta idea de eje del bien y del mal, y esta guerra declarada por Norteamérica después del 11 de septiembre guerra contra el terrorismo, digo, ya se construye un prejuicio que al ser islámico uno tiene tendencia, como si una tendencia psicológica a poner bombas y a asesinar personas. Me parece que esto se construye también sobre la gente, sobre los propios ciudadanos israelíes y sobre la propia comunidad judía, ¿no? Como vos venís contando, porque yo veía un video de que había algunos ciudadanos israelíes en la cima de una colina que veían cómo los misiles, que nosotros lo pasamos acá en el programa, cómo los misiles pasaban de la frontera de Israel y caían en Gaza y festejaban. Digo, ¿cómo lees eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te produce? Es racismo puro, desde ya. Pero, por ejemplo, este familiar que defiende las posturas de Israel, me acuerdo, subió un videito de eso, ¿no? Diciendo, ay, qué horror, pero no vayan a pensar que todos los judíos somos así, dice. O sea, vos no, yo le puse, vos no lo aplaudís, pero lo apoyás. O sea, ¿cuál es la diferencia? Los otros son más honestos que vos. Usás eufemismos porque lo que no soportan que yo les ponga en el muro, por ejemplo, son las imágenes de los niños, la masacre de esos niños, o las víctimas como cuando bombardearon a la ONU. No soportan porque vos les pones un espejo frente a la cara y ven una cosa horrorosa cuando se ven a sí mismos, cuando ven lo que están apoyando. Entonces hacen toda clase de eufemismos para irse por los costados, porque defienden a Israel, no te quieren decir que está bien los crímenes que hace Israel. Son, digamos, inversiones lingüísticas para no decir lo que pensás. Es el marketing de lo políticamente correcto que impera hoy en Occidente. Hago las cosas, pero busco la manera de pintarrajear un poquito desde el discurso para que no parezca que soy lo que soy, un racista. Y la comunidad latinoamericana se declaró en contra de las acciones del Estado de Israel, y me parece que es un acto, ¿no?, de soberanía de los pueblos latinoamericanos y también de acompañar la causa de los pueblos oprimidos, ¿no? De los pueblos que están en una búsqueda de una liberación y de un camino propio, y que la ONU que uno diría, bueno, es el órgano que busca la paz, y lo ves en una conferencia de prensa con Netanyahu, Ban Ki-moon con su sonrisa inmaculada como siempre, ¿no? Visto así con los ojitos chiquititos, siempre sonriendo, en la conferencia de prensa con el primer con el presidente de Israel. ¿Qué? La ONU es claro. ¿Cómo la ves? Fíjate vos que hicieron una coalición internacional para invadir Irak y después lo hicieron en Afganistán. Si los palestinos hubieran hecho el 10% de lo que hacen los israelíes con ellos, les hacen una coalición armada para invadirlos y destrozarlos. Pero como es Israel, que representa, no casualmente la ONU está en Nueva York, Claro. Como es Israel, se le permite todo. Yo rescato que por primera vez Latinoamérica se unió otra vez más para ser muy claro en contra de Israel y a favor de Palestina. O sea, la declaración de nuestra Cancillería en la UNESCO fue impecable, en la UNESCO, en la ONU. Las declaraciones de Maduro, excelentes. Llamar las cosas por su nombre, sin hipocresías. Evo Morales estuvo muy bien. Dilma Rousseff estuvo muy bien. Desde Israel la llamaron enana diplomática. Claro. Siempre, ¿no? Mirando las cosas de arriba los israelíes, Sí. ¿no? La clase superior, la raza superior. Sí, hay como esta cuestión de
de la superioridad racial, ¿no? Bueno, se nos está terminando el tiempo. Julián, te agradezco por venir. Al que quiera profundizar, en YouTube pueden ver un documental excelente filmado por un palestino desde su casa con una camarita. Se llama 5 cámaras rotas. Si ustedes ponen en YouTube 5 cámaras rotas, es un documental excelente de cómo los avances del ejército israelí. Ajá. Y también para leer sobre el origen de todo esto, en Google ponen Rodolfo Walsh, el gran escritor, periodista argentino Rodolfo Walsh. Y aparte, la Revolución Palestina, hay una investigación a fondo del origen del Estado de Israel hecha por Rodolfo Walsh in situ. Bueno, Julián, te agradezco mucho por venir. Al contrario. Bueno, es un tema que da para largo, quizás estaría bueno irnos mostrando un pequeño informe que preparó Rubén con imágenes de CQC, que siempre le agradecemos por la edición de videos y por las cosas que prepara para el programa, así que bueno, nos vemos en el próximo sábado con el próximo Subsuelo de la Patria. Estamos en el hospital de Shifa, el más grande dentro de la Franja de Gaza. La situación acá es tremenda, está totalmente desbordado este hospital por la cantidad de heridos, la cantidad de gente que llega todo el tiempo aquí. Acaban de escuchar bombardeos y acaban de llegar heridos al hospital. Se acaban de escuchar bombazos y acá están llegando heridos acá al hospital de la Franja de Gaza. Esta es la situación, realmente es muy dramático. Lo que se vive en este lugar es muy difícil de contarlo, pero es muy difícil. Esto es una locura, fíjense lo que es el estado que se vive en este hospital. No tenemos muy en claro qué es lo que pasó. Ahí había caído un misil, habría matado a varios chicos y habría varios heridos. Por eso la locura que se vive en el hospital en este momento. Sí. No. ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa? My name is Sami Abu Zuhri, spokesman of Hamas movement. Uno de los argumentos que utiliza Israel es que dice que Hamas usa a civiles como escudo humano. ¿Qué tiene usted para decir al respecto de esto que dice Israel? ودروع البشرية بتحدثوا عنها هو ابني وزوجتي. هل مطلوب أن نترك هذولا ونسكن في كوكب آخر حتى لا يقال أننا نستخدم أهلنا بدروع بشرية؟ ¿Cuáles son las condiciones que necesita Hamas para ponerle fin a este enfrentamiento? ¿Qué es lo que exige Hamas que haga el gobierno israelí? احنا بنطالب بحاجة كبيرة، احنا بنطالب نعيش كباقي البشر. رفع الحصار، فتح غزة أمام العالم، وإيقاف كل أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني. Imagina que una posibilidad para alcanzar la paz es la existencia de dos estados, un estado palestino que Israel lo reconozca y lo respete y también un estado israelí que sea reconocido y respetado por los palestinos. إن هذا سؤال يوجه للاحتلال. هو لا يرفض أن يعترف بحق شعبنا في الحياة، ولذلك سؤال يوجه لإسرائيل وليس للشعب الفلسطيني. ¿Cómo es vivir en un lugar así? ¿Cómo es vivir escuchando todo el día detonaciones como la que nosotros en estos pocos minutos desde que estamos acá estamos escuchando? Tenemos una expresión así con humor macabro. Los primeros 50 años son difíciles, pero después uno se acostumbra. No, pero es difícil, en especial para los niños que quedan traumatizados después de estar constantemente amenazados y sintiendo que el ambiente que los rodea está estresado, y que están toda la gente con tensión nerviosa y en alerta y sensibles a cualquier ruido. Ese que está ahí es el hospital de Shifa, el hospital más grande de la Franja de Gaza. Esto que se vive acá es una verdadera locura. Toda esta gente está refugiada porque sus casas fueron bombardeadas y no tienen dónde volver y además tienen mucho miedo de volver hacia esos lugares.
why are a lot of people here in front of the hospital? I mean, many people, as they are very poor, they cannot find alternative houses. Actually, there is no place to go in Gaza, so they are staying in Shifa Hospital here as the residents now, and it's a very miserable situation. Now it's about a week now, and they are so much suffering here. ¿Por qué están todos ustedes en este lugar con todos estos chicos, con las mujeres? ¿Por qué están acá? احنا من منطقة الشجاعية. صار القصف علينا بالطيران وبالمدفعية وبالدبابات وشردنا احنا اولادنا وجينا هنا في الشفا مستشفى الشفا نتحامى هنا. En los bombardeos, ¿usted perdió algún familiar o algún amigo? في استشهدوا كتير الهدنة اللي صارت امبارح جابوا 20 واحد من العائلة. لا طبعا ايش بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ من كل العائلات صارت من كل غزة. في موت وفي قتل وفي ضرب والدور راحت، ايش بدنا نسوي يعني؟ وفي لسه مفقودين، لسه مش عارفين ايش صار كمان غاد لما نروح ونشوف. ولهم 3 ايام و5 ايام كاينين في الارض لما راح الصليب الاحمر جابهم بالسيارة وريحتهم كانت طالعة. Estamos en el tercer piso del hospital Al Shifa y en este lugar están todos los chicos que fueron heridos durante la guerra. Doctor, se lo ve muy cansado. ¿Cuánto tiempo está durmiendo por día? From the first day of war, I didn't leave the hospital till the 7th day. On the 7th day, I went home for maybe 2 hours, and when I was there, my house has been bombed. Your house? My house, yes. After that, I spent about 10 days in the hospital, and then I went home for a night, and then come back. Of course, this is very big, this is the criminal war. We have a lot of injured people. We have a lot of martyrs. We have to manage the problem here.